Es increíble que haya tenido que ser Diego Fernández de Ceballos quien les haya dado una lección de derechos humanos a los panistas del siglo XXI. Y es que vimos a un liderazgo muy pequeñito, a Marquito Cortés, apoyando y celebrando el golpe de Estado en el que intervino el ejército contra el presidente Evo Morales en Bolivia. Tuvo que ser Fernández de Ceballos el que le explicase a los panistas que con el odio no se hace política internacional, que con el odio no se hace diplomacia, que el asilo político para Evo Morales estaba totalmente justificado porque era un dirigente político al que estaban persiguiendo y cuya vida estaba en juego, incluso después de renunciar a la presidencia. Y es que en este tipo de eventos vemos como el clasismo, el racismo y los discursos de odio proliferan en sectores de la derecha conservadora que no se entienden muy bien con la democracia. La derecha siempre ha tenido problemas para entenderse con la democracia y tuvo que ser uno de los grandes ultraconservadores de este país el que le explicase a los nuevos panistas que México tiene una tradición de asilo, que México tiene una tradición de acogida política a aquellos que lo estaban pasando mal, que México recibió a mis compatriotas del exilio español con el presidente Lázaro Cárdenas cuando estaban siendo perseguidos por la dictadura de Francisco Franco. Mil gracias, México, a nombre de mi patria. Que México acogió a los militantes chilenos que estaban siendo perseguidos por Pinochet después del golpe de Estado contra Salvador Allende, que México acogió siempre a lo mejor de los pueblos, a los demócratas que estaban luchando contra las situaciones de persecución y dictadura en cualquier parte del mundo. Y les reitero, es sorprendente que haya tenido que ser Diego Fernández de Ceballos, un conservador, el que les diera una lección de derechos humanos a sus propios compañeros panistas. Lo demás es realmente menor y mezquino, que quién paga los gastos, que por qué se les da casa y alimentos, digo, y cosas por el estilo, ¿no? Que demuestran pues una actitud muy elemental, muy propia del conservadurismo, ¿no? Y cuando hablo del conservadurismo, no es que estén en contra mía, de Andrés Manuel, están en contra de la idea, de lo que represento. Y así es también. No es en contra de la persona, es lo que representa por su manera de pensar, por su forma de ser. Por eso hablo de que si es un asunto político y que existe el pensamiento conservador y son de determinada forma y con matices y de acuerdo a las características de cada pueblo, porque hay unos que actúan de una forma y otros de otra, pero por lo general así es en el mundo, O sea, tanto en el pensamiento liberal como el pensamiento conservador. Entonces, no extrañarse de esto. Ayudan estas cosas, ¿saben a qué? A que emerja lo que está oculto. Por ejemplo, el racismo. Se oculta. Pero hay veces que sale, porque está ahí. Al presidente de Bolivia, Evo Morales, para que les dé comezón. No he terminado.
No he terminado. Y lo considero un buen gobernante. Esa es mi opinión. Aunque esto no es lo que nos llevó a tomar la decisión que tomamos. Se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y teníamos que actuar de manera consecuente. Pero además, ese presidente indígena dejó muy buenos resultados y ojalá y se conozca cómo se comportó la economía, cómo sacó a Bolivia de ser un pueblo con mucha pobreza, con mucha marginación, cómo lo sacó adelante. Bolivia era de los pueblos más atrasados del continente. Estos que tienen obsesión por el crecimiento económico, no tú, sino ¿saben cuánto fue el crecimiento económico en Bolivia? En promedio 4%, de los más altos de América Latina en todo un periodo. Pero no solo eso, no fue crecimiento solamente, fue desarrollo. Así como ahora nosotros tenemos 60 millones de mexicanos viviendo en la pobreza, habían 60% de mexicanos tenemos viviendo en la pobreza. Cuando llegó Evo había el 60% de bolivianos viviendo en la pobreza. Y, permítanme, y sacó de la pobreza a la mitad. Es decir, dejó 30%. Pero hagamos memoria y sobre todo seamos serios y seamos claros en el análisis. Hay gente que todavía está negando que el presidente Evo Morales sufrió un golpe de Estado. Y es que, perdón, pero es un golpe de Estado de manual. Fue el ejército quien pidió la renuncia del presidente, fue parte de la policía la que se insubordinó, fue la OEA cómplice de ese golpe de Estado, poniendo en duda unas elecciones en las que, atención, la OEA pone en duda el 5% de los votos y Evo gana por el 11% de los votos de diferencia. Unas elecciones donde no estaba en duda la victoria de Evo Morales, sino el margen de su victoria. Si algún alumno de primer semestre de ciencia política se atreviera a escribir en un examen que lo que sufrió Evo Morales no fue un golpe de Estado, estaría directamente reprobado, porque América Latina tiene una tradición de sufrimiento, de injerencia y de golpes de Estado contra presidentes democráticamente electos. Pero no solo en los 70. En la última década, América Latina tuvo principalmente dos golpes exitosos que tumbaron gobiernos. En 2009, el gobierno del progresista Mel Zelaya en Honduras, y en 2012, el gobierno del también progresista Lugo en Paraguay. Y es que, reitero, la derecha nunca se ha entendido bien con la democracia, y cuando no consigue ganar las elecciones en las urnas, las intenta ganar en las calles con intentonas golpistas que a veces triunfan, como ocurrió en el caso boliviano. El presidente Evo Morales tuvo altura de miras, y para evitar que siguiera corriendo la sangre inocente, la represión y la violencia en las calles, prefirió retirarse, no sin antes haber convocado a unas nuevas elecciones como pedía la injerencia de la OEA, pero aún así no fue suficiente para contener los delirios autoritarios y totalitarios de la extrema derecha boliviana, que en América Latina y con ayuda de los Estados Unidos siempre se ha caracterizado por la presencia del ejército, por la presencia de la violencia, y como ocurrió en la toma del Palacio de Bolivia, por un animal de extrema derecha que entra violentamente a Palacio y pone la Biblia encima de la bandera de Bolivia. Y para terminar quiero decir una cosa: Evo Morales cometió el mismo delito que Lula da Silva.
sacar a millones de personas de la pobreza, reducir la pobreza del 60% al 30%. Evo Morales era un líder indígena y las élites bolivianas nunca iban a permitir que, como despectivamente lo llamaban ellas, un indio les gobernase, como las élites brasileñas no permitieron que un obrero manual como Lula tomase las riendas del país. Quien apoya a golpes de Estado lo tendrá en su conciencia, pero pasará a ser muy pequeñito en la historia de América Latina.